Bueno, a manera de introducción, hablaremos sobre el papel fundamental de la familia de los jasmonatos, en el cual está conformado por el ácido jasmónico y precursores y derivados, en el proceso fisiológico del crecimiento y desarrollo de las plantas, especialmente en la mediación de la respuesta de las plantas al estrés biótico que son producidos por otros seres vivos como insectos, plantas, etcétera, y abióticos, como lo pueden ser factores ambientales, físicos y químicos, como la temperatura, la sequía y la salinidad. Para esto las plantas experimentan muchos cambios fisiológicos. Es por esto que la supervivencia de las plantas, al igual que cualquier tipo de especie, depende precisamente de su capacidad para adaptarse al entorno mediante señales ambientales o respuestas celulares. En el caso de las plantas, las hormonas vegetales juegan un papel fundamental en establecimiento de redes de señalización para regular el crecimiento de las plantas y las respuestas relacionadas con el estrés que he mencionado anteriormente. Eh, Hablando un poco sobre el ácido jasmónico, que es una sustancia reguladora del crecimiento endógeno que se encuentra en las plantas, podemos ver su estructura química al lado derecho superior, podemos evidenciar que está conformada por un ciclopentano que posee dos ramificaciones, una de ellas presenta insaturación y otra de ellas presenta como grupo funcional el ácido carboxílico y posee dentro de la estructura del ciclopentano un grupo carbonilo, que junto con su éster metílico que se encuentra su estructura química al lado izquierdo, ¿sí?, de la diapositiva, y su conjugado de isoleucina, o también conocido como jasmonoil isoleucina, que presenta un enlace de tipo amida con un grupo isoleucina, son derivados de una clase de ácidos grasos que se conoce como colectivamente como la familia de los jasmonatos. Estos son identificados inicialmente como hormonas relacionadas con el estrés, y el ácido jasmónico participa en la regulación de importantes procesos de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, a grandes rasgos podríamos hablar de que el ácido jasmónico puede inducir a la apertura de estomas, que se ve afectada por las condiciones climáticas como el agua, la luz, la temperatura. Además, el ácido jasmónico puede inhibir la biosíntesis de rubisco y afectar la absorción de nitrógeno y fósforo y el transporte de materia orgánica como la glucosa. La vía de señalización del ácido jasmónico y el ácido salicílico, que están precisamente relacionadas con la resistencia de las plantas, provoca respuesta de las plantas al daño externo o a la infección por patógenos, ¿sí? Esto induce a la expresión de genes de resistencia. Es por esto que a lo largo de la presentación estaremos hablando de distintas etapas de señalización, como por ejemplo la inhibición, la transmisión y funciones biológicas del ácido jasmónico desde el punto de vista de las moléculas señalizadoras ambientales. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre cómo es el proceso de iniciación de la señal para la biosíntesis de ácido jasmónico en las plantas. Ya se han realizado numerosos estudios, principalmente en tomate y arabinopsis, sobre cómo las plantas perciben las señales de estrés biótico y abiótico y cómo se sintetiza el ácido jasmónico. En la mayoría de los casos de estudio, cuando sucede un daño mecánico o algún tipo de infección por patógeno, como podemos ver en la imagen, un gusano está comiéndose una hoja de la planta, lo que va a hacer es promover la hidrólisis de una proteína precursora, ¿sí?, que en cada tipo de especie va a ser específica, y al promover esta hidrólisis va a generar un polipéptido, pues de cadena más corta a la proteína precursora, que se va a unir a un receptor que se encuentra en la membrana y va a permitir que se active la lipasa
y se libere ácidos grasos como el ácido linoleico, que es el principal precursor del ácido jasmónico y de la familia de los jasmonatos, y va a activar toda la ruta de la biosíntesis. Luego que se activa la ruta de la biosíntesis y genera el ácido jasmónico o sus derivados, va a permitir la activación de genes codificantes e inhibidores de proteasas. Hablando ahora de casos específicos de cómo se produce toda esta cascada de señalización del ácido jasmónico, en 1991 se encontró, después de un estudio en tomates, un sistema que respondía al daño mecánico generado por insectos. Después de que el tomate se daña mecánicamente, la prosistémina, que es una proteína precursora que consta de 200 aminoácidos, se hidroliza en una cistémina, que es una molécula de señal polipeptídica que consta de 18 aminoácidos. Esta puede transportarse a otras células de la planta a través del apoplasto y combinarse o unirse con el receptor de superficie celular, que para el tomate sería el CR160, que es una proteína rica en unidades repetidas de leucina, que finalmente activa toda la vía de señalización del ácido jasmónico. Además de estas señales, de estas vías de señalización, también se encontraron señales de oligosacáridos inducidas por patógenos en los tomates, que finalmente activan la señalización de ácido jasmónico. Se especula que este mecanismo de acción de oligosacáridos tiene una vía similar a la de la cistémina, pero pues aún no se sabe, no se tiene ciencia cierta claro el mecanismo específico de inducción. Más adelante se encontró en Arabinopsis thaliana un polipéptido que tiene la misma función que la cistémina, la ATPEP1, que consta de 23 aminoácidos. Similar a la producción de la cistémina, el daño mecánico o la infección por patógeno promueve la hidrólisis de la proteína precursora, que para este caso es la ProPEP1, que consta de 92 aminoácidos. Luego de la hidrólisis que se produce la APPEP1, se une al receptor PEPR1, que es una enzima también, una proteína rica en leucina, que se encuentra en la membrana plasmática, que finalmente activa la vía de señalización del ácido jasmónico. El proceso por el cual la cistémina y el ATP1 se une al receptor para activar la vía de la señalización es complejo. Se sabe que el proceso más importante es activar la fosfolipasa en la membrana plasmática y luego la fosfolipasa actúa sobre la membrana para liberar el ácido linoleico, que es el principal precursor de la biosíntesis de ácido jasmónico, del fosfolípido. Sin embargo, el mecanismo por el cual la cistémina activa la fosfolipasa aún no ha sido claro. La biosíntesis de la familia de los jasmonatos ha sido estudiada en una variedad de plantas. La mayor parte del trabajo se realiza en plantas modelo como la Arabidopsis thaliana y en tomate. Hasta el momento se ha logrado identificar varias enzimas en la ruta de síntesis de ácido jasmónico. Por ejemplo, en Arabidopsis existen 3 vías para la síntesis del ácido jasmónico, incluida la vía del octadecano, que parte del ácido linoleico, y la vía del hexadecano, que parte del ácido hexadecatrienoico. Las 3 vías requieren de 3 sitios de reacción, que son el cloroplasto, el peroxisoma y el citoplasma. La síntesis de ácidos grasos insaturados que se pueden observar en la imagen, que son el octa, el 12-octa y el DN-octa, tiene lugar en el cloroplasto, ¿sí? Que luego en el peroxisoma se convierte en ácido jasmónico. Ya en el citoplasma, el ácido jasmónico se metaboliza en diferentes estructuras mediante diversas reacciones químicas. Entonces, tenemos que la biosíntesis inicia en el cloroplasto, donde pues después de que el receptor se active y las fosfolipasas liberen los lípidos de membrana, ocurre la oxigenación en el carbono número 13 del ácido linoleico
por la 13-lipoxigenasa, ¿sí? Que conduce por acción de un óxido de aleno sintetasa a un óxido de aleno altamente inestable, el cual posteriormente en presencia de un óxido de alueno ciclasa origina la 12-opta, ¿sí? Ahora en el peroxisoma se encuentra el 12-opta, que es el primer compuesto cíclico producido, que posteriormente es reducido por una reductasa al ácido 3-oxopentinélico ciclopentano, el cual luego de 3 ciclos de beta oxidación, como ya lo hemos visto en clase, origina el 7-isoácido jasmónico, ¿sí? El ácido jasmónico es posteriormente metabolizado, dando lugar origen a los jasmonatos. Cuando hablamos de señalización, es importante considerar que las señales traumáticas se refieren a reacciones defensivas que las plantas ponen en marcha cuando sufren algún tipo de daño físico. Esto puede ser un ataque de patógenos, un daño abiótico o un daño mecánico. Estas señales pueden desencadenar respuestas defensivas de diferentes tipos. Una puede ser una respuesta de defensa local cerca de la herida o la zona afectada. Otra puede ser una resistencia sistémica adquirida en un lugar no lesionado. Y la tercera puede ser una respuesta de defensa inducida en plantas adyacentes. En todas estas respuestas de defensa interviene la transmisión a corta y a larga distancia de las señales de los jasmonatos. Y con diferentes estudios en el área de los mecanismos de la red de señalización hormonal se ha descubierto que tanto el ácido salicílico como el etileno, la auxina y otras hormonas vegetales interactúan con el ácido jasmónico para regular la adaptación de las plantas al medio ambiente. Sin embargo, pues actualmente la comprensión de las complejas redes reguladoras y los procesos metabólicos que se producen aún no son del todo conocidos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la transmisión de la señal a corta distancia. En las plantas, los daños mecánicos o la alimentación por los insectos puede causar una acumulación rápida tanto de ácido jasmónico como del jasmonoil isoleucina en el lugar en que se produce la lesión, y pues esto activaría la expresión de genes de defensa alrededor de la herida o de la zona afectada, y eso produciría una respuesta de defensa local, que era el primero de los mecanismos que mencionaba anteriormente. En este mecanismo de defensa existen a su vez dos vías de transmisión a corta distancia de la señal de ácido jasmónico. En la primera se usa la cistemina, la cual es producida por la herida y pues actúa como una molécula de señalización. Esta cistemina se caracteriza porque puede moverse a través del apoplasto, que es el espacio entre las células vegetales, y el floema, que es el tejido vascular de las plantas, y pues así se transportaría hacia áreas adyacentes para activar la vía de reacción de la cascada del ácido jasmónico. En la segunda vía ya interviene directamente el ácido jasmónico y el jasmonoil isoleucina, que son inducidos por la cistemina. Precisamente ellos actúan como señales y son transportados a los sitios adyacentes para la respuesta defensiva. Ahora hablemos de la transmisión de las señales de jasmonatos a larga distancia. Para este tipo de transmisión existen básicamente dos mecanismos. Uno es por medio de los haces vasculares y el otro por medio de vías aéreas. Respecto a la transmisión por haces vasculares, anteriormente muchos investigadores creían que la cistemina era precisamente la molécula encargada de este tipo de transmisión. Se pensaba que era la molécula de señal móvil precisamente por su capacidad de generar respuesta en sitios adyacentes a los que había generado el daño, por ejemplo, los patógenos. Sin embargo, pues una serie de experimentos en los que se trabajó, por ejemplo, con mutantes de tomate insensible al jasmonato, mutantes insensibles a la cistemina y mutantes de lesión de la biosíntesis de jasmonatos, demostraron que realmente eran el ácido jasmónico y el metilhasmonato los que se transmitían de manera sistemática en las plantas, es decir, por medio de los haces vasculares. Hubo evidencia posterior que apoyó pues, este descubrimiento. Por ejemplo, se demostró por medio de experimentos de etiquetado radioisotópico que el metilhasmonato se podía transmitir al floema y al xilema de los haces vasculares.
También otros trabajos demostraron que los hasmonatos no se transportan simplemente a lo largo del haz vascular, sino que además van acompañados de una resíntesis de hasmonatos durante el transporte, lo que quiere decir probablemente que pues implican algún paso de activación o alguna conjugación con algún otro elemento para su transporte, y por eso pues deben resintetizarse posteriormente. Y finalmente, pues se ha encontrado también la localización de varias sintetasas de hasmonato o de ácido hasmónico en el complejo de las células acompañantes del floema, que se forma junto con los elementos cribosos. Allí además se ha encontrado también la capacidad de estas células para formar el precursor del ácido jasmínico, que es el OPDA o el ácido 12-oxofitodienoico. Por otra parte, en lo que respecta a la transmisión por vía aérea, un gran número de estudios demostró que además de la transmisión por el haz vascular, pues existían otras vías de transmisión a larga distancia. El primer cuestionamiento que se plantaron los investigadores al respecto fue, bueno, nosotros encontramos que la velocidad de flujo de la señal del floema en el tomate es de entre 1 y 5 centímetros por hora, pero resulta que la acumulación del ácido jasmínico y del jasmonoil isoleucina podía detectarse en toda la planta básicamente en 15 minutos después o posteriores al daño mecánico. Entonces, pues si era tan lenta esta velocidad de flujo de la señal, ¿por qué se detectaba tan rápido? Entonces, en la década de los 90, diferentes experimentos de corte de anillo permitieron encontrar que aunque la transmisión del haz vascular estuviera bloqueada, había todavía una fuerte y rápida expresión de genes relacionados con la defensa en las hojas de las plantas. Entonces se logró confirmar precisamente que en diferentes especies el metilhasmonato puede ser transmitido por el aire entre las hojas dañadas y no dañadas o entre plantas adyacentes. Y esto sucede porque pues en comparación con el ácido jasmónico, el metilhasmonato pues no tiene dificultades para penetrar en la membrana celular sin la ayuda de un portador, y pues tiene una fuerte volatilidad, que es la razón por la cual puede propagarse por difusión en la vía aérea. También es importante analizar el mecanismo de transporte de la señal de los hasmonatos, y para esto pues es necesario hablar por un lado del receptor de hasmonatos y por otro lado de los factores de transcripción que están involucrados. Vamos a empezar hablando del receptor. Básicamente el mecanismo de transporte de los hasmonatos en el núcleo pues se analizó por técnicas de genética molecular, bioquímica y biología celular, y por medio de estas se logró identificar un transportador que se denominó como ATJAT1, ATABCG16, el cual actúa como un transportador de alta afinidad que regula la distribución a nivel subcelular de los hasmonatos. Este pues se localiza en las membranas nuclear y en la membrana plasmática de las células vegetales, y pues interviene en el transporte de los hasmonatos precisamente a través de la membrana plasmática, y por otro lado interviene también en el transporte del hasmonoil isoleucina bioactivo a través de la membrana nuclear, precisamente para activar las respuestas de hasmonato a baja concentración. ¿Qué sucede? Cuando la concentración de hasmonatos es alta, o sea que se ha desencadenado una señal, la función del transportador de ácido jasmónico en la membrana citoplasmática va a dominar, porque se va a necesitar una reducción de las concentraciones intracelulares de tanto de ácido jasmónico como de jasmonoil isoleucina. Esto para desensibilizar la señal del ácido jasmónico. Este proceso de sensibilización es muy importante para que se mantenga un balance en las plantas y que se pueda dar la regulación adecuada de las respuestas de defensa. O sea, no se puede mantener siempre activa esta respuesta de defensa, entonces cuando necesita regularse, pues se necesita también este proceso de desensibilización. Sucede entonces que cuando hay represión de la expresión génica, es decir, cuando pues no hay una señal como tal que haya derivado una respuesta de defensa, como podemos observar en la figura, existen unas proteínas represoras que son, en este caso, representadas como la proteína JAS, TPL y NINJA. Ellas lo que hacen es bloquear de alguna forma al factor de transcripción involucrado con el proceso que se busca reprimir,
Entonces, tenemos también la proteína COI1, que es la coronatina 1. Esta proteína tiene la capacidad de asociarse con otras tres, la proteína SKP1, la proteína colin, y con esto forma un complejo que es un complejo de ubiquitina ligasa de tipo SCF denominado SCF-CO1. Este complejo lo que hace es que se dirige hacia las proteínas represoras para degradarlas por medio de ubiquitinación. Entonces, ¿qué sucede? Pues anteriormente los investigadores creían que las proteínas JAS precisamente eran solamente una diana o un objetivo como el target de las coronatinas 1 y de la degradación de las proteínas JAS como tal, que se pensaba que era un paso clave para aliviar la inhibición de los hasmonatos. Sin embargo, se logró confirmar que el complejo que se forma entre la coronatina y la proteína JAS es un receptor de alta afinidad para el jasmonoil isoleucina bioactivo. Esto quiere decir que la coronatina 1 y JAS son correceptores de la señalización del ácido jasmónico. Entonces ellos lo que van a hacer como tal es recibir a este compuesto en su forma bioactiva, que es el jasmonoil isoleucina, precisamente, y cuando digamos de alguna forma ya lo recibe, ya se han ligado a él, entonces es que se puede dar la ubiquitinación precisamente de las proteínas represoras. De esta forma, entonces se liberan los factores de transcripción que son los que activan la expresión de los genes requeridos. Muy bien, y ahora vamos a hablar también de los factores de transcripción. Recordemos que un factor de transcripción es una proteína que se une al ADN en la región del promotor de un gen y con esto puede regular la expresión génica, ya sea al activar o al inhibir la transcripción del gen en ARN mensajero. En el caso particular de la señalización, el jasmonoil isoleucina es capaz de activar los factores de transcripción precisamente por un mecanismo que fue el que describimos con la figura anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la proteína JAS se une a la coronatina 1, esto va a provocar precisamente la degradación de la proteína JAS por medio de la ubiquitinación y posteriormente, pues por la vía del proteasoma 26S se va a terminar este proceso de degradación de la proteína JAS, lo que simultáneamente pues va a dar lugar precisamente a la activación del factor de transcripción que se encuentra pues bloqueado por estas proteínas represoras. Adicionalmente existen otros factores de transcripción como el NAC, el ERF y el WRKY que también están implicados en la señalización por vía de ácido jasmónico. Estos factores de transcripción responden al ácido jasmónico, regulando también la expresión de muchos genes implicados en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas, especialmente pues en las respuestas y la adaptación de las plantas al medio ambiente, tal como se observa en la figura adyacente. Realmente pues todos están interrelacionados, pero pues los mecanismos por los cuales se interrelacionan realmente no son muy claros todavía. Los estudios que se han realizado pues han demostrado que la señalización del ácido jasmónico también puede inducir la vía en cascada de la quinasa MAP, puede inducir también por ejemplo el canal de calcio y muchos otros procesos que interactúan con moléculas de señalización como el etileno, el ácido salicílico y el ácido abscísico, con lo cual pues se logra una regulación del crecimiento y el desarrollo de las plantas. A continuación vamos a ver de manera general cuáles son algunos de estos factores de transcripción y cuáles son algunas de estas actividades o estos procesos en los cuales están involucrados y pues lo cual nos va a llevar a entender por qué es tan importante la regulación o la señalización por medio del ácido jasmónico. Respecto a los diferentes factores de transcripción, tenemos los más estudiados, que son los de la familia MYC, por ejemplo el MY5, que interviene en la fertilidad masculina. Algunos factores de transcripción similares al MY5, como el YAM1, YAM2 y YAM3, son represores transcripcionales, por lo tanto, pues ellos lo que hacen es regular la respuesta a los hasmonatos. Los factores de transcripción de tipo MYB son muy variados precisamente. Por ejemplo, el MYB 51 y 34 regulan la síntesis de triptófano y glucosinolatos y estos pues actúan corriente abajo del MYC2, o sea, en respuesta
a una activación previa precisamente de los factores de transcripción MYC2. Lo que quiere decir, o lo que nos habla precisamente de cómo estas reacciones de señalización suelen suceder en cascadas, como la descrita, o implicando cascadas de reacción como por ejemplo la de la MAP quinasa. Por otra parte, tenemos también el factor MYB21 y el MYB24 que intervienen en la maduración de estambres y el polen. El MYB75 que interviene en la acumulación de antocianinas y también en la formación de tricomas. El MYB11 y los MYB del 13 al 16 que son represores en la regulación de la biosíntesis de la rutina, que es un flavonoide importante. El ATF1 y el ATF2, que ya son de la familia de los factores de transcripción NAC, son importantes en la resistencia a la sequía, al estrés salino y también algunos patógenos como el Botrytis cinerea, que es un hongo bastante frecuente en frutos cítricos. También el factor de transcripción ANAC 019 y el ANAC 055, los cuales intervienen en la germinación de las semillas y en la división celular y también en la síntesis de las paredes secundarias de las células. También están los factores de transcripción que están relacionados con el factor de respuesta al etileno, el ERF, como el ORA59, que es un integrador precisamente de las señales de los jasmonatos y del etileno. Estos además son muy importantes porque pueden regular otros procesos fisiológicos u otras respuestas de señalización y a su vez pues están implicados en la síntesis de ciertos compuestos alcaloides que tienen propiedades también antioxidantes. Y finalmente, los factores de transcripción de la familia del WRKY, que pues son importantes porque ellos están implicados en la biosíntesis de jasmonatos, son también integradores de las señales de jasmonatos y auxinas, entonces por lo tanto pues ellos pueden regular o aumentar precisamente el flujo de jasmonatos en respuesta a las señales que perciba la planta en relación con el medio. Pues ya hemos evidenciado que el ácido jasmónico y sus derivados son moléculas de señalización que están estrechamente relacionadas pues a la defensa y la resistencia de las plantas, a patógenos, a temporadas de sequía, estrés salino, bajas temperaturas, etcétera. Ahora hablaremos sobre el efecto o las principales causas que generan los cambios de señalización del ácido jasmónico. Comenzamos con el efecto de la luz. En gran medida, el desarrollo temprano de las plantas se ve afectado por la luz. Se observa que esta señalización está mediada por dos aspectos en la respuesta de la planta a la luz. Uno es la fotomorfogénesis de las plantas y el otro es el daño de las plantas por la radiación ultravioleta. Se observó que la fotomorfogénesis, mediada por la luz roja y la luz azul, en Arabidopsis y tomate se ve afectado por la señalización de ácido jasmónico. Por otra parte, el aumento de la radiación ultravioleta induce a la biosíntesis del ácido jasmónico para iniciar el proceso de señalización. Estos procesos están asociados con las defensas químicas de la planta. Otro de los efectos es el efecto de la temperatura. La vía de señalización de ácido jasmónico está implicada con el proceso de respuesta y adaptación de las plantas a bajas temperaturas. Estudios recientes en bananos han demostrado que el tratamiento con ácido jasmónico metílico puede inducir significativamente a la expresión de muchos genes que son sensibles al frío. Estudios en tomate, níspero, mango y guayaba han demostrado que este tratamiento es eficaz para la transcripción de familia de proteínas de choque térmico, aumentar la síntesis de antioxidantes, reducir la actividad de lipoxigenasas y aumentar la resistencia de las plantas al daño ocasionado por el frío, con una temperatura superior a los 0 grados centígrados. En la actualidad hay relativamente pocos informes sobre esta señalización relacionada con la resistencia al calor en las plantas. Otra causa es el de la sequía. Muchos estudios han encontrado que la señalización está involucrada por el estrés en temporadas de sequía. En Arabidopsis y cítricos se encontró que el aumento del contenido de ácido jasmónico endógeno después del estrés por sequía fue rápido, intransitorio y luego disminuyó gradualmente a nivel basal con el estrés prolongado. Por otro lado, la aplicación
del ácido jasmónico también puede paliar eficazmente los daños ocasionados por la sequía en plantas. Es así que las plantas de maní tratadas con ácido jasmónico metílico puede regular el cierre de estomas a través de los canales de potasio, lo que aumenta la capacidad de las plantas a resistir la sequía. Otro efecto es la salinidad. Se encontró que el contenido de ácido jasmónico aumentó significativamente después de un tratamiento con sal. ¿Sí? En el caso del tomate, la patata y Arabidopsis, que es donde se ha realizado el estudio. Además, el contenido de ácido jasmónico aumentó rápida y persistentemente en plantas sensibles a la sal, mientras que los cambios en el contenido de ácido jasmónico en plantas tolerantes a la sal no fue tan significativo. La otra causa es la concentración de CO2. Se encontró que las altas concentraciones de CO2, 500, 700 y 1000 micromolar, llevaron a un aumento de la liberación de ácido jasmónico, ¿sí? Y sus derivados al medio ambiente en el caso del frijol lima, que fue donde se estudió. La defensa inducida de las plantas infestadas con nematodos puede verse afectada por concentraciones elevadas de CO2 y los cambios en la resistencia de las plantas inducidas por CO2 puede dar lugar a las respuestas genotípicas específicas a las plantas a los nematodos en condiciones elevadas de concentración de CO2. Sin embargo, pues existen pocos estudios sobre esta vía de señalización bajo la acción del CO2. Y el último efecto es para el caso ocasionado por el CO2, que pues se ha encontrado que el contenido de ácido jasmónico endógeno de Arabidopsis de tipo salvaje aumentó significativamente después del tratamiento con ozono. Para finalizar, vamos a hablar acerca de algunas conclusiones y unas perspectivas a futuro. Tal como vimos en este video, las señales ambientales suelen dar lugar a una red compleja de respuestas que está regulada por múltiples vías de señalización, y en estas vías de señalización pues intervienen no solamente los jasmonatos, que de por sí ya es una familia muy amplia, sino también pues otros compuestos como el etileno, las auxinas, el ácido salicílico, el ácido abscísico, pues que básicamente hacen que el proceso y la comprensión de estos procesos se vuelva pues aún más compleja. Por otra parte, pues aunque se ha estudiado ampliamente la vía de señalización del ácido jasmónico, los conocimientos sobre su rol en respuesta a diferentes estímulos ambientales aún son muy limitados. Y pues se suma el hecho de que existe un gran número de receptores en la membrana celular, por lo cual diferentes señales bióticas y abióticas pues van a estimular la síntesis de jasmonatos y la activación de diferentes enzimas, acompañadas precisamente de una serie de reacciones complejas, como pueden ser, por ejemplo, la apertura de los canales de calcio y potasio, las cascadas de las quinasas MAP. Entonces, pues en realidad aún queda bastante por investigar en este campo. Sobre todo es de interés cómo se interrelacionan las diferentes señales y pues cómo se regulan precisamente estas señales entre sí.